Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, queridos oyentes de la Voz de María. Estamos aquí en un programa más, conociendo sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso, sobre nuestra Madre del Cielo, que quise tener predilección especialmente por sus hijos del Ecuador y aparecerse en estas tierras. Les saluda José Ignacio Gómez, miembro de los jóvenes de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción, que todos los días viernes tiene la gracia de acompañarlos en este su programa, conociendo más sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso. Y en este programa tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Brasil, aunque él es argentino, el doctor Miguel Becar Varela, miembro de nuestra institución cohermana en Brasil, el Instituto Plinio Corrêa de Oliveira, y de Argentina también, Tradición, Familia y Propiedad Argentina, y estamos aquí en este programa especialmente para hablar de un tema que nos puede llamar mucho la atención, que es sobre el Apocalipsis. Aunque el doctor Miguel Becar vino acá a Ecuador por la conferencia que, como algunos ya saben, estuvimos organizando el sábado pasado, 6 de agosto, donde se conmemoró 147 años del martirio de don Gabriel García Moreno. El doctor Miguel nos habló de don Gabriel, él tiene mucha admiración por él. No obstante, él es muy conocedor a su vez también de diversos temas, de las Sagradas Escrituras, de las revelaciones marianas. Lleva hace varios años ya estudiando un libro de las Sagradas Escrituras muy simbólico y con mucha relevancia para nuestra época, que es el Apocalipsis, y el día de hoy pues nos va a hablar de este tema, sobre el libro del Apocalipsis, la relación que también tiene con las revelaciones marianas. Recordemos, este programa es sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso, y la Virgen en sus revelaciones nos hace una denuncia de los pecados actuales, y a su vez también la consecuencia nos demuestra en esas revelaciones de esos pecados que está cometiendo la humanidad, de esa crisis de fe que íbamos a estar viviendo, de esa corrupción moral que ella decía que iba a suceder, que lo dice en las revelaciones a la Madre Mariana de Jesús Torres, que iba a ser tan terrible que se podría decir que casi reinaría Satanás por medio de la corrupción moral que se iba a dar en estas tierras. Ahora, a pesar de lo que las personas piensan, que esto solo son revelaciones marianas, que no tienen mayor relevancia y relación con la revelación oficial de la Iglesia, que es las Sagradas Escrituras, que narra la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, contenida en los Evangelios, las revelaciones marianas, como han dicho muchos teólogos, no se separan ni un punto ni una coma de lo que está en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso que la Virgen nos vino a anunciar en esta advocación del Buen Suceso, también nos lo ha anunciado en diversas apariciones marianas, como la Virgen de Fátima, la Virgen de la Salet, por supuesto, aprobadas por la Santa Iglesia Católica, eso es importantísimo. La Salet, como dice el doctor Miguel, y también esto se encuentra en este libro, que a veces nos puede parecer un poco complicado de leer, que es el Apocalipsis, y que doctor Miguel, siendo un gran experto de este tema, no va a hablar. Lo leo mucho sin ser un gran experto, en fin, lo leo mucho. Perfecto, doctor Miguel, sea usted bienvenido. ¿Cómo está? Bien, bueno. Gracias, mucho gusto de estar con usted y con los señores, con los oyentes, los amables oyentes. Yo soy argentino, como el señor Luis Daniel dice, más vivo hace muchos años ya en Brasil, porque yo pertenezco al movimiento de Tradición, Familia y Propiedad, fundado por doctor Plinio Corrêa de Oliveira, y del cual yo me considero un discípulo, y es eso. Y el tema del Apocalipsis es muy central en el tema que nos ocupa, que en el tema de tradición, familia, la lucha contra el comunismo, el enfrentamiento contra el pecado del mundo, como dice Nuestra Señora de Fátima, etcétera, tiene mucha relación con el Apocalipsis, así que el tema va a ser ese. Muy bueno, entonces, para ir introduciendo este tema, que para ir, por así decirlo, bajo las Sagradas Escrituras, analizando también las revelaciones marianas, pero podemos preguntar en primer lugar, doctor Miguel, para nuestra querida audiencia de la Voz de María, ¿qué es propiamente el Apocalipsis? Porque existe varias malas interpretaciones de este libro, que habla hechos especialmente por los protestantes, donde deformando las Sagradas Escrituras se caen en muchos errores, ¿no? Pero, ¿qué propiamente es el Apocalipsis? ¿Qué dice la Iglesia sobre él?
Bueno, el Apocalipsis es un libro inspirado por Dios, como todos los libros canónicos de las Escrituras. Fue escrito por San Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús. Se acuerda que San Juan Evangelista era virgen y él mismo dice, San Juan dice en el Evangelio, dice, aquel que Jesús amaba, porque él lo amaba especialmente porque era virgen, porque era un contemplativo extraordinario, San Juan Evangelista. Él fue martirizado y por milagro no murió, solo saben que fue puesto por los romanos en una cuba de aceite hirviendo y salió rejuvenecido, ya era muy viejo cuando lo martirizaron. Él no solamente no murió, sino que salió joven de nuevo. Eso fue el Apocalipsis, fue escrito en el año 95 por San Juan, y Apocalipsis en griego quiere decir revelación. ¿Y qué es la revelación del Apocalipsis? Es la profecía de la historia de la humanidad, desde la redención, o sea, desde la encarnación, pasión y muerte de nuestro Jesucristo, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo, fin, cuando, no sé, cataclisma de fuego, ya acaba el mundo y empieza la eternidad para todos. Es una visión bastante interesante, doctor Miguel, porque según lo que usted nos acaba de decir, en cuanto tal, Dios reveló entonces a San Juan Evangelista la historia desde la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin del mundo, ¿no? Y es de una importancia inmensa porque sirve de guía para las personas fieles. Las profecías son eso, ¿qué es una profecía? Una profecía es una denuncia de un pecado, de algo que anda mal y que Dios denuncia por amor a la humanidad para que se corrijan. Entonces denuncia, o sea, denuncia un pecado. Segundo, una profecía es una amenaza. Si no se corrigen del pecado, vendrá un castigo. Y tercero, una profecía consiste en una consolación, en una promesa. O sea, una denuncia, una amenaza y una promesa consoladora. El Apocalipsis contiene esas tres cosas. Y es una profecía para toda la historia de Manuel, como les digo, desde la encarnación hasta el fin del mundo. Y lo que tiene de extraordinario el Apocalipsis es que es misterioso. San Jerónimo, el gran San Jerónimo, el gran intérprete de la Escritura, el autor de lo que se llama la Vulgata, o sea, la versión oficial de la Escritura, San Jerónimo, de un prodigio de inteligencia, de santidad, etcétera, etcétera. San Jerónimo decía del Apocalipsis que más o menos cada palabra contiene un misterio, porque lo que tiene el Apocalipsis es un misterio. Pero ocurre lo siguiente, que ese misterio, según la doctrina católica, según los doctores y los teólogos, etcétera, etcétera, a medida que pasan los siglos, el misterio del Apocalipsis se va esclareciendo, porque los acontecimientos van explicando las cosas que están previstas en el Apocalipsis. Muy interesante, doctor Miguel, porque de esa manera podemos ir introduciéndonos. Hay una frase que yo me recuerdo que había leído al inicio de que decía San Juan, que era bienaventurados los que leen estas palabras. Primer capítulo, ¿no? Exactamente. Entonces, y después entonces lo que tiene de extraordinario el Apocalipsis es que en este siglo en que vivimos es cada vez más actual. Una cosa que tiene otro aspecto del Apocalipsis para mostrar el interés, la actualidad, la inminencia de la profecía apocalíptica, es que dice ya, en el primer capítulo dice, escribe esta profecía porque yo vengo pronto, capítulo primero. Capítulo último, en el capítulo 24, en el último 4 o 5 trechos del Apocalipsis dice, vengo pronto, dice 5 veces, dice vengo pronto. O sea, el Apocalipsis tiene un deseo de crear una sensación de inminencia para ver si con eso la gente recapacita, se convierte, etcétera, etcétera. O sea, vengo pronto, ¿no? Muy bonito, doctor Miguel. 5 veces en el último capítulo. En cinco, ¿cómo se dice? No se dice eso. Cada trecho, cada versículo. En 4 o 5 versículos dice 5 veces. Es una cosa impresionante. Así que esa revelación entonces
como le digo, a medida que pasaron los siglos se fueron confirmando lo que está escrito en el Apocalipsis de una manera misteriosa, se va explicando. Por ejemplo, lo que fue los mártires está previsto porque San Juan Evangelista fue antes de las persecuciones religiosas, de los martirios. Está prevista la iglesia de los mártires, la iglesia de los doctores, la iglesia de la Edad Media, la iglesia de la decadencia de la revolución, después la iglesia de la conversión, porque está previsto que el mundo se va a convertir. Entonces la iglesia de Filadelfia, después la iglesia del fin del mundo, que es la iglesia de la tibieza, y porque no fuiste ni frío ni caliente, porque fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Doctor Miguel, para ir entrando en tema propiamente dicho en relación a esto, una introducción bastante que nos llena de mucho interés y también de dudas, ¿dónde está contenido propiamente, en qué parte del Apocalipsis está contenido eso de estas épocas que por lo acabo de contar son 7 épocas? ¿Dónde está contenido esto que usted nos acaba de decir de las 7 épocas, para ir introduciendo cada una de las cosas, porque ya pasamos del capítulo 1 a ver propiamente las épocas que usted nos acaba de narrar que iban a pasar de la iglesia, digamos, la época que iba a afrontar la iglesia? Nos habló de los mártires, de la Edad Media, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va concretando todo esto, no? Sí, yo antes una cosa corta, porque es muy importante hoy en día en que la religión está abandonada, la fe está muy enfriada en la inmensísima mayoría, si es que tiene fe. Entonces las personas hoy en día viven como si el mundo fuese, como si no hubiese un orden sobrenatural, como si no hubiese cielo, como si no hubiese Dios en el cielo. O sea, es un mundo que es entendido y es enfrentado sin fe. Ahora, una de las cosas muy bellas del Apocalipsis es que tiene en repetidas partes del Apocalipsis, él revela cómo es que Dios en el cielo está reaccionando ante los actos de los hombres, de cómo Dios observa el curso de la historia, juzga, condena, promete, consuela, etcétera, etcétera. Entonces la presencia de la corte celeste continuamente en el Apocalipsis, a lo largo del Apocalipsis aparece la tierra cometiendo pecados, luchando, etcétera, etcétera. Pues primero empieza con el cielo, está nuestro Señor Jesucristo rodeado de siete candelabros, que son las 7 iglesias que se suceden a lo largo de la historia. Y entonces, ángeles que lo asisten, etcétera, un mar de cristal, etcétera. Se pinta una escena del cielo presenciando y juzgando lo que está aconteciendo en la tierra. Y eso es muy importante, porque las personas tienen que meterse en la cabeza que Dios está juzgando lo que pasa en este mundo. Dios no nos dejó de lado, Dios está presente juzgando y ayudando y castigando también, y manteniendo sus promesas, etc. Entonces, en la lectura del Apocalipsis, cuando uno llega a esas partes donde describe lo que está pasando en el cielo, es muy bueno porque la persona se da cuenta, vive, se impresiona con la convicción de que el cielo está presente, acompañando, etc. Bueno, más al respecto de los... No, y muy bueno, doctor Miguel, para ir acotando eso, porque esa visión sobrenatural de las cosas es lo que en este mundo materialista se ha ido perdiendo, porque las personas tienden a ver que se cometen muchas injusticias, que se cometen tantas abominaciones en contra de Dios, de la iglesia, los pecados que se cometen en la propia familia, la humanidad que está poco a poco caminando por medio de la implantación de leyes inicuas hacia un abismo, el aborto, ideología de género. Y como si Dios no existiese. Exactamente, como si Dios no existiese. Y les violan lo que Dios manda sin ningún problema. Exactamente, y esa visión sobrenatural de que que Dios está viendo todo esto y que Dios va a intervenir, es una de las grandes esperanzas que tienen los católicos, que puestos ante esto y no viendo una solución inmediata a la solución a los problemas que se presentan en la vida diaria, en el mundo actual, tienen esa esperanza puesta en Dios,
que va a intervenir y que está observando todo esto y está pronto a ayudarlos en este combate a los católicos de bien. Y la lectura del Apocalipsis para cualquiera, el más ignorante en doctrina, el más ignorante en teología, es muy enriquecedora porque ve esas dos cosas, ¿no? Ve el mundo visto por la profecía, avanzando en la historia a lo largo de los siglos, y ve a Dios y toda la corte celeste. En una escena en esas escenas del cielo, del Apocalipsis, más adelante, San Juan describe a los mártires los mártires del pecado del mundo, que son millares y millones de mártires. Y son mártires que cantan y están ya en el cielo, ¿no? Y cantan: ¿hasta cuándo, Señor, permitirás esta infamia? Etcétera. Y dice: esperen más un poco, responde Dios. O sea, hay una vivacidad en el desarrollarse del drama del Apocalipsis que es interesantísimo, es entusiasmante y es muy reavivador de la fe católica. Qué interesante, doctor Miguel. Entonces, ya vemos una primera pincelada. Las épocas. Claro, vamos a entrar en las épocas, pero vemos la primera pincelada ya, digamos, muy esperanzadora del Apocalipsis. Y a su vez, ahora vamos a entrar, como usted dice, directamente al tema, ¿no? Esto de las iglesias, cómo es que narra la historia de la humanidad desde la redención hasta nuestra época, representada en las iglesias del Apocalipsis. Sí, son siete divisiones. Entonces, son las 7 iglesias que profetizan las 7 iglesias a lo largo de la historia hasta el fin del mundo. Después, los castigos se dividen en 7 sellos. Los castigos y la esperanza de una intervención de Dios son 7 sellos, que son castigos cada vez más terribles a la humanidad. Después vienen 7 trompetas, que son también castigos. Y después 7 plagas, que son también castigos. Es una cosa, pero son castigos con promesa de perdón si la gente se arrepiente, ¿no? Así que son las 7. Ahora, ¿cuáles son esas 7 iglesias? Lo primero son las 7 iglesias, porque es claramente los autores, los teólogos, los doctores, los santos que estudian el Apocalipsis, es pacífico, es una cosa aceptada por la Iglesia Católica, que esas 7 iglesias son la profecía de las 7 épocas de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, fundada por nuestro Jesucristo, las 7 épocas. Es la historia de las fidelidades, las infidelidades, los pecados, los perdones, los castigos, etcétera, etcétera, se van sucediendo en 7. Y esto muy simple, lo puedo decir en una frase. Por ejemplo, la primera iglesia que San Juan describe es la iglesia de Éfeso, que es la iglesia primera, la iglesia apostólica de los apóstoles, la iglesia apostólica, y que es una iglesia santa y que Dios elogia, pero que al mismo tiempo Dios dice: está bien, ustedes aman, ustedes son fieles, etcétera, etcétera, pero tengo algo contra vosotros. En cada iglesia Dios hace o un elogio o una crítica que son importantísimas, porque, por ejemplo, en la primera iglesia dice: pero tengo contra ti que se está enfriando tu primer amor. Entonces las personas están empezando a aflojar. ¿Por qué? Porque una cosa que la gente no sabe, que normalmente no sabe, es que ya desde los primeros momentos, cuando San Pedro, San Pablo estaban vivos, ya empezaron a haber herejías terribles en la iglesia. Entonces, que Jesús no era Dios, o que Jesús era un fantasma, o que era un hombre muy virtuoso, pero no era propiamente Dios. Los gnósticos, ¿no? La herejía gnóstica, es la herejía más terrible que hay en la iglesia, ya desde el primer momento ya está hirviendo en el seno de la iglesia. Después la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, que es la iglesia de los mártires. Entonces ahí sí, es un elogio sin crítica, dice. Es una belleza. Yo no me acuerdo, por supuesto no me acuerdo, no traje el Apocalipsis, debería haber traído para rápidamente consultar, pero es la iglesia de los mártires, y que son 10 persecuciones, ¿no?
una cosa que el público en general no sabe que hubo mártires y que hubo 10 persecuciones y que las vírgenes y los obispos y los fieles eran comidos por los leones, incendiados con petróleo, era una cosa espantosa. Y que son millones de mártires. Pero sabe que estadísticamente el siglo XX, con el Islam y con el comunismo chino, el comunismo ruso y los musulmanes, han martirizado mucho más cristianos que en aquella primera época. Wow. El siglo XX fue el siglo de los martirios, es una cosa impresionante. Más en fin, entonces el siglo de los martirios, él no tengo nada, él no dice no tengo nada contra ti, no dice nada, no tiene defecto. El tercero es la época de los doctores. Entonces son los San Agustín, los San Jerónimos, en fin, todos los grandes doctores de la Iglesia que fueron formando la Iglesia, formando la doctrina de la Iglesia Católica. Y fue una época que había herejías también, pero la Iglesia desarrolló toda su doctrina, explicitó toda la revelación que Jesús había hecho, que los profetas hicieron, pero sobre todo Jesús, etc. Esa es la primera, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y ahora viene Tiatira. La iglesia de Tiatira corresponde a la Edad Media. Y la Edad Media, Dios en el Apocalipsis hace un elogio impresionante, pero yo debería haber traído, porque no es fácil memorizar todos los detalles de cada iglesia, pero en fin, en la Edad Media ya Dios dice, con todo lo que tiene, con todo el elogio que hace de la Edad Media, que fue un florecimiento del catolicismo, la civilización cristiana, Europa, de la evangelización, fue fantástica la Edad Media. Pero dice, pero tengo contra ti que tienes dentro de ti a Jezabel. Jezabel es una mujer misteriosa que ya aparece en la Edad Media y que los autores se preguntan, los santos, los doctores se preguntan, ¿quién es esa Jezabel que está corrompiendo a los medievales? Y mucha gente dice que es una iglesia secreta, una iglesia católica que secretamente se va deteriorando y va, como que, digamos, instalando dentro del cuerpo sobrenatural, divino, místico de la Iglesia Católica, una infiltración revolucionaria, anticatólica, etc. Entonces es muy interesante, doctor Miguel, para ir recapitulando. Ya vamos por la cuarta iglesia. ¿La primera iglesia cuál era? La primera es la de Éfeso, que es la de los apóstoles. La de los apóstoles. Y ya tenían herejías, pero tenían tanto amor que aquello era una maravilla. Las terminaron combatiendo, ¿no? San Pablo combatió las herejías, sí. San Pedro también, porque estaba... La gnosis, era la gnosis, decía Jesús no era Dios. Y fue una herejía tremenda, ¿no? Claro, era un hombre común. Lo de los judaizantes, que también está en las Sagradas Escrituras. Los judaizantes era otra herejía. Donde decía que primero tenía que ser judío para después ser cristiano, y después San Pablo dijo que nada que ver, que eso no es así, y combatió esa herejía y opuso una resistencia a San Pedro totalmente cabible, y al final se llevó que el que está inspirado por el Espíritu Santo para decir la verdad era en ese momento San Pablo, y San Pedro lo aceptó y se fue combatiendo. Después la época de los mártires, que correspondería a la segunda iglesia. Y que Jesús, que Dios no les echa en cara nada, dice, seguid así, y vosotros, al que venciere, no sufrirá la segunda muerte. La segunda muerte es irse al infierno, ¿no? Porque uno se muere del cuerpo, después es juzgado y va a la vida eterna o a la muerte eterna, que es el infierno. Entonces Jesús, Dios les dice, a vosotros que sufrís el martirio, no sufriréis la segunda muerte. O sea, están garantizados del cielo. Por eso es lindísima. La sangre de mártir semilla de cristiano, ¿no? Tal cual. Y después la época de los doctores para vencer las herejías, San Agustín. Después, sí, y ahí San entonces, y grandes herejías, etcétera, etcétera. Y la explicitación, porque esos doctores, los doctores de los primeros tiempos, como San Agustín, etcétera, son mucho antes también otros, que no me vienen a la cabeza, pero muchos doctores, grandes doctores de la Iglesia, que lo que hicieron fueron metodizar la revelación, lo que Jesús revelaba en el Evangelio. Entonces va surgiendo la doctrina católica, ¿no?
La doctrina católica, qué es la misa, que si la confesión es de tal manera o de tal otra manera, cómo es el asunto de la Santísima Trinidad, cómo es el asunto de la relación de la Iglesia y el Estado. Toda esa doctrina católica fue siendo perfeccionada durante esa época de los doctores. Y después, por supuesto, también Santo Tomás. En la Edad Media, ya propiamente dicho, claro, que fue la cuarta iglesia teatira. La cuarta iglesia. Que teatira, que para las personas que estén un poco perdidas pueden coger las Sagradas Escrituras, abrir el Apocalipsis, ahí está, comienza, porque San Juan, evangelista, escribe 7 cartas a las 7 iglesias que existían también en la época, pero que son una visión simbólica. Una visión simbólica, profética de lo que serían las sucesivas iglesias, que van luchando entre la virtud, la santidad, después la decadencia, la herejía, la virtud, la santidad, y después se empieza a corromper de una manera definitiva, que es la siguiente de la Edad Media, que se llama Sardes. La iglesia de Sardes, Dios les dice una cosa terrible en la iglesia de Sardes, dice: pareces viva, o sea, la iglesia parece viva pero está muerta. De tal manera es la apostasía de la cristiandad, etcétera, etcétera. Y que ahí es unánime, todos los autores de buen espíritu, claro, aceptan que es son los tiempos de ahora, es lo que se llama la revolución. La revolución es una apostasía universal, etcétera. Entonces, la revolución de tal manera que venía infiltrando, eso se acuerdan de Jezabel, que venía infiltrando la Iglesia Católica, ahora está completamente infiltrada, es considerado eso, y es lo que hoy vivimos, es una revolución, es la pérdida de la fe, la persecución a la Iglesia Católica, la blasfemia contra la Iglesia Católica, el intento de crear un mundo absolutamente independiente de Dios, etcétera, etcétera, todo eso, la Iglesia. Pero en ese mundo de revolución, y esto es precioso para nuestros oyentes porque es muy consolador, hoy en día, que es donde estamos, los tiempos que estamos viviendo de la Iglesia, de la revolución, etcétera, etcétera, dice: pero hay entre vosotros un resto que no adhirió a la revolución. Y entonces es una promesa de que ese resto, como dice el profeta Isaías, es un resto que va a volver a restaurar la Iglesia Católica. Entonces los fieles hoy en día tienen la gracia extraordinaria de vivir en el medio de la tempestad, de las tinieblas, pero con la promesa que está profetizada en el Apocalipsis de que ellos deben restaurar. Y es lo que pasa entonces de la quinta iglesia, que es la revolución, Sardes, pase a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la plenitud de la santidad de la iglesia. De tal manera el sufrimiento ha sido, de tal manera ha progresado la explicitación de lo que es la revelación, la santidad de nuestro Jesucristo, de Nuestra Señora, etcétera, etcétera, que los hombres van a ser capaces, con base a eso y con la gracia sobrenatural, el auxilio del cielo, fundar una época de santidad impensable hasta ahora de la Iglesia Católica. Que es, si ustedes piensan un poco, lo que dice Nuestra Señora en Fátima, porque Nuestra Señora en Fátima, denuncia y celebran las profecías, denuncia el castigo, denuncia el pecado del mundo, no es el pecado de Juan, de Pedro, no. El mundo está en estado de pecado, dice la Virgen, ¿no? Lo cual es gravísimo, porque todos se hacen cómplices, es un poco como Sodoma y Gomorra, la ciudad entera era cómplice. Y el mundo de hoy, todo entero, el mundo en cuanto mundo, como es llamado, o sea, el espíritu del mundo, o sea, el conjunto de los individuos que coinciden en pensar, en vivir, en aceptar pecado, etcétera, etcétera, ese espíritu del mundo es de pecado. Y dentro de ese mundo está profetizado que hay un resto que no experimentó las profundidades de Satanás. Eso me acuerdo de la frase. Ellos no entraron en pacto con la revolución, ellos recusan. Esa gente, está claro en el Apocalipsis, que son los que van a pasar a la sexta época, que es la iglesia de Filadelfia.
La iglesia de Filadelfia es, como acabo de decir, la plenitud de la redención, de las gracias de la redención, etcétera, etcétera. Y que el Apocalipsis dice una frase linda, porque ustedes van a ver que se van a sentir muy interpretados, dice, porque tú eres débil, pero fuiste fiel. Las minorías son siempre débiles, pero si mantienen fieles son invencibles. Entonces, débil pero fiel. En francés, faible mais fidèle. Esa minoría, ese resto débil pero fiel, va a ser, digamos así, el instrumento de la providencia y de la reina de la historia, que es Nuestra Señora de Fátima, y que está profetizado también en Nuestra Señora del Buen Suceso, van a ser el instrumento para la instalación de la época más gloriosa de la historia de la Iglesia. Filadelfia, débil pero fiel. Eso pasa en siglos, tal vez no sabemos cuánto va a durar el reino de María, cuánto va a durar ese tiempo bendecido, pero va a llegar un momento que está profetizado en la iglesia de, ¿cómo se llama? La séptima iglesia de... Odisea. Teodicea. No es Odisea, no, Odisea es otra cosa. Teodicea. La Teodicea es la iglesia del fin, la iglesia toda podrida, toda peor que esta revolución que estamos viviendo acá, va a ser peor. Dicen que el anticristo va a estar presente en esa época. Mucha gente. Otra gente dice que el anticristo ya está ahí en forma simbólica. Y no, a mí no me cuesta nada creer que el anticristo hoy en día reina en el mundo de una manera total, absoluta. Bueno, pero entonces en la iglesia, en la Teodicea, de tal manera va a ser la decadencia que el juicio de Dios para esa época dice, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, te vomito de mi boca. Y eso quiere decir, según los teólogos y los padres, quiere decir, eso es el fin del mundo. Y está entonces ahí, acaba el juicio, aparece, baja fuego del cielo, destroza todo lo que es revolución, pecado, qué sé yo, y viene el juicio final. Entonces Dios juzga. Y ahí empieza la eternidad. Y en ese momento, en el momento de nuestro Jesucristo, presentando la iglesia fiel para ser glorificada, y la iglesia apóstata para ser juzgada y condenada, es lo que se llama la parusía, o sea, nuestro Jesucristo va a aparecer por segunda vez para juzgar al mundo, porque Jesús apareció, una primera parusía es Belén, el niño Dios se apareció al mundo, pero se apareció en humildad y en pobreza y en debilidad. La última aparición al fin del mundo va a ser una aparición una venida en esplendor y en fuerza. De ahí Jesús va a venir en toda la fuerza de su divinidad y de su justicia, y de su perfección infinita, etcétera, etcétera. Doctor Miguel, aquí algo que, disculpe que le interrumpa un poco, que quisiera hacer la relación, porque todo lo que acaba de decir en relación a este tema es bastante revelador en función de lo que dijimos al inicio del programa, de las revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso, que es el centro del programa, también la de la Virgen de Fátima, que usted y también es conocedor, y el proceso anterior que nos va llevando a eso, ¿no? Exactamente, porque la Virgen del Buen Suceso, cuando se aparece hace 400 años atrás a la Madre Mariana de Jesús Torres en la ciudad de Quito, ella desde ese entonces ya denunciaba que iba a venir una época que ella misma iba a decir en sus revelaciones del siglo XX y siglo XXI, que iba a necesitar mucho más que cualquier otra época que la ayuda y el amparo de ella, que es estos momentos que estamos viviendo, porque ella decía que iba a venir una gran crisis que iba a asolar a la humanidad. ¿Por qué? Ella comienza a denunciar por los grandes pecados que se iban a cometer en el mundo entero. Entonces ella comienza a narrar cada uno de los pecados, cómo se iban a aprobar leyes inicuas en contra de la fe, cómo se iba a acabar con la enseñanza religiosa, cómo la inmoralidad iba a barrer el mundo, cómo el matrimonio iba a ser atacado. Ella habla cómo cada uno de los sacramentos que son la base de la vida cristiana iban a ser puestos de lado
por las familias desde el bautismo. Y después la gente no practica la religión. La gente no abandonó, la gente no va a misa. En Europa los padres no bautizan a los hijos. No les dan enseñanza religiosa. Entonces, estamos cayendo en el paganismo de nuevo. Y eso con una cosa peor, porque la gente puede decir, no, el mal siempre ha existido en el mundo, existió siempre. Y eso es estadístico. El 60% de los católicos en Francia ya no bautizan a los hijos, no les interesa. Imaginemos. En Estados Unidos hay una estadística muy reciente que muestra que el 60% de los católicos americanos no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, y todo eso, la Santísima Virgen del Buen Suceso nos lo decía para el Ecuador y para el mundo entero. ¿Y qué decía ella? Todos estos pecados de la humanidad iban a traer a su vez toda suerte de castigos, y aquí viene una relación muy interesante con lo que usted acaba de decir, como la peste, el hambre, las disputas internas y entre las naciones, y la apostasía, que era la salida y decir, renunciar a la fe católica voluntariamente, renunciar de la salvación, renunciar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viendo en esta época que estamos viviendo, y aquí viene una relación muy bonita con lo que usted nos decía, de esas almas que en la época actual que estamos viviendo quieren permanecer fieles, ella decía... No conocen las profundidades de Satanás. No conocen las profundidades de Satanás. Quiere decir, no se abrazaron a las profundidades. Entonces, porque conocer es abrazar. Abrazar y resisten a todo eso. La Virgen del Buen Suceso decía que ella quería de un pequeño número de almas que guardase el tesoro de la fe y de las buenas costumbres ante la total corrupción que íbamos a estar viviendo. Entonces, ese gran llamado de la Virgen a resistir, a permanecer fieles, a estar junto a ella en estos grandes momentos, lo que usted decía de las tinieblas, la Virgen del Buen Suceso decía que iba a ser la luz que iba a iluminar nuestro camino ante las tinieblas del siglo XX y siglo XXI. Esa luz perfecta para mantenernos fieles y resistir ante esta situación que estamos viviendo, lo tenemos en la Santísima Virgen, y esta vocación que quiso hablar para los ecuatorianos y, por así decir, explicitarnos lo que nuestro Señor Jesucristo reveló a San Juan en el Apocalipsis para la realidad ecuatoriana, y a su vez también la realidad que iba a vivir el mundo entero. Entonces, para eso nosotros es una bendición, una gracia, pero que tenemos que vivir en consecuencia de eso que ahora sabemos y ser verdaderamente esos que guarden la fe y el tesoro de las buenas costumbres. Y es por eso que ese llamado de la Virgen es preciso para nuestra época, y vamos viendo cómo poco a poco se va complementando para los que ya conocen las revelaciones, o con esta relación que acabamos de hacer en función de Nuestra Señora del Buen Suceso, lo que nos acaba de comentar el doctor Miguel, con lo que la Virgen proféticamente nos vino a decir al Ecuador en estas revelaciones hace 400 años atrás. Y Fátima, que es la misma cosa, porque dicen, mucha gente dice, Fátima es el Apocalipsis en nuestros días, tal cual. Exactamente, y lo que me olvidaba era esa promesa, porque esto no se acaba aquí, porque la gente dice, bueno, ¿por qué se llama la Virgen del Buen Suceso si hasta ahora nos ha hablado solo de destrucción, de pecado, de lo que iba a suceder a la humanidad? La promesa de perdón. Y de porque existe una promesa de restauración, de perdón, y ella decía, cuando aparezcan triunfantes y cuando la autoridad abuse de su poder, cometiendo injusticias y oprimiendo a los débiles, próxima estará su derrota. Es apocalíptico eso. Exacto, próxima estará su derrota. 400 años atrás. Caerán por tierra desplomados, pues es llegada mi hora, dice la Virgen, en que yo, de una manera asombrosa, destronaré al soberbio Satanás y lo pondré bajo mi planta, encadenándolo en el abismo infernal y dejando por fin libre a la iglesia y a la patria de su cruel tiranía. Entonces, poniéndonos en ese contexto, está profetizado. Después continúa una parte que yo me olvidé de narrar, decía, y así resurgirá la iglesia cual tierna niña, mecida en los brazos de su madre. Entonces, eso es algo profundísimo, porque claro, se promete esa resurrección. O sea, surgirá la iglesia cual tierna niña, está la promesa del triunfo del Inmaculado Corazón, los 1000 años del Apocalipsis. Ese débil pero fiel, porque el reino de María. Y en eso que usted decía, débil pero fiel. Un niño necesita de su padre, de su madre, es débil, pero es fiel a él, lo quiere con mucho amor. Recibe todos los beneficios, todas las protecciones. Ahora, pero hay otra cosa que falta por favor, aquí, porque, claro que sí. Porque nos quedamos, no quiero ficaría demasiado amputado, no decir aunque sea rápidamente,
nosotros vimos entonces que el Apocalipsis es una revelación, la impresión de inminencia que da el Apocalipsis, vengo pronto, 5 veces en 6 versículos, 5 veces, vengo pronto, pum, y se cierra el Apocalipsis. O sea, Dios quiso que tuviesen acá. Entonces, y después vimos cómo están profetizadas la historia de las 7 iglesias. Más, como dije al principio, y no quiero dejar por lo menos decir una palabra, son los otros 7 que hay, son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 pestes. Entonces, en los sellos hay promesas y castigos terribles. En las trompetas hay castigos. En las pestes, al final hay una promesa también. Entonces, ¿qué son los sellos? Los sellos, él tiene visiones que ve los famosos 4 caballos del Apocalipsis. El primer caballo es un caballo blanco, con un hombre vestido de blanco, con una espada en la boca así, y que avanza en la historia. Muchos dicen, la mayoría, y es lo que se acepta, que es la entrada de nuestro Señor Jesucristo en la historia, que va para combatir y para triunfar. Y entonces va a todo lo largo, en el comienzo de esa visión aparece Jesús a caballo, lleno de gloria, avanzando. Al final del Apocalipsis, cuando está llegando el fin del mundo, etc., aparece de nuevo el mismo caballo blanco, con el mismo hombre, pero todo cubierto de sangre. O sea que él luchó, fue mártir, fue triunfador, etcétera, está cubierto de sangre. Y dice, ese es Jesús, dice el Apocalipsis, ¿no? Entonces, está simbolizado que a lo largo de toda la historia de la redención, nuestro Señor está presente en la lucha y bañándose en sangre, ¿no? Bueno, en el segundo, tercero, cuarto sello son los famosos caballos. El caballo negro, el caballo rojo y el caballo pálido, el caballo amarillo, ¿no? El caballo negro, el caballo rojo, son los 4 caballos. Porque está el blanco de Jesús, después viene el negro, que se llama la muerte. Entonces ahí anuncia castigos terribles. La tercera parte de la humanidad muere, yo no me acuerdo los detalles, pero son castigos terribles que se van dando a medida que avanzan esos caballos del Apocalipsis. Y en cambio, el 5.º sello es de los mártires. Ahí es la escena de aquellos centenas de miles de mártires que ya están en el cielo y que claman a Dios para que intervenga. Entonces, ahí está bien, es una promesa, porque él dice, y Dios le responde, esperen un poco todavía para que se cumpla la cuota de mártires que tiene que haber para el triunfo de la iglesia. El 6.º sello es impresionante porque es la descripción de la catástrofe anunciada en Fátima. Entonces son demonios que salen a la tierra porque las catástrofes ahí son ejecutadas por demonios que salen del infierno y que queman, matan, etcétera, envenenan gente, etcétera. Es impresionante los castigos que en el 5.º, en el 6.º sello y en el 7.º se hace silencio en la tierra porque empieza otra cosa, en la intervención de Dios. Pero en esos castigos, lo que es impresionante, ya se me escapó lo que iba a decir, pero no importa, son castigos tremendos en los sellos. Entonces después se hace silencio y vienen las 7 trompetas y son más castigos. Lo que quería decir es lo siguiente, que una cosa que es impresionante y que es muy realista por lo que vemos hoy en día, es que cuanto más terribles son los castigos, dice, y el pueblo siguió blasfemando y no se arrepintió. O sea, el castigo para los malos, lo único que hace es endurecerlos en la malicia de ellos. A mí me impresiona enormemente eso. Por supuesto, porque es la persona que no se arrepintieron y continuaron blasfemando. Exactamente, exactamente. Y es lo que, y mira, una cosa que se ve hasta hoy en día, ¿no? Por una situación que conmocionó al mundo, conmocionó la humanidad, la situación de la pandemia que hoy el horror en que estamos viviendo y la gente no se arrepiente. ¿Será que no se les ocurre que si fuesen un poco mejor gente no sería tan mala la vida? No, continúan
no se arrepienten y siguen blasfemando. Iglesias satánicas, aborto, homosexualismo triunfante, el Islam que avanza sobre Occidente con una insolencia impune, etc. No sé, el Occidente católico cristiano no se arrepiente, siguen. Ellos quieren chupar un poquitito más el consumismo de ellos, la Coca-Cola, esas cosas. Exactamente. Y viene la situación de que Dios narró ya esto desde el Apocalipsis, porque al ver los castigos que se avecinan o que sucede, que las grandes catástrofes de la humanidad. Y el público tiene una manía, es muy difundido en el público ante semejante, para mostrar la malicia. Es muy común, cada uno de los auditores habrá oído decir, Dios no castiga. Dios no castiga. Dios es bueno, no castiga. Dios sí castiga. Y esto acá es una muestra, es una profecía divina de que Dios sí castiga, perdón. Entonces, está excelente porque está en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y es algo que está también en los Evangelios, donde decía, maldito el padre que no le da lavar a su hijo, que le ahorra lavar a su hijo. Entonces, y viene la situación, wow, qué radical, qué terrible que un padre castiga a su hijo, pero si un padre bueno, cuando quiere realmente el bienestar de su hijo y ve que el hijo se está descarriando, lo que hace es corregirlo. Y a veces ese castigo, esa corrección es algo fuerte. Entonces, para que la persona pueda entender. Ahora, Dios nos quiere inmensamente, nos ama, Él nos creó. Y quiere que nos arrepintamos. Y a veces las personas necesitan de estas cosas para despertar. Y de alguna manera va a conseguir que nos arrepintamos, porque está prometido el reino de María, los 1000 años de santidad, que la iglesia va a triunfar, va a ser esplendorosamente santa, etcétera, etcétera, durante siglos. Ahora, esto de los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas que se vienen, son sucesos que se van dando cronológicamente. Misterio. O se van está bien, es medio misterioso, pero cada vez más, como yo decía al principio, los teólogos y los doctores, etcétera, etcétera, dicen, esto se aplica mucho más a la sexta época, a la iglesia de Sardes, que la época de la Revolución, los grandes castigos, porque en la sexta época corresponde al sexto caballo del Apocalipsis, que es cuando aparece el profeta Elías, aparece el anticristo, etcétera, etcétera, y que es una ofensiva inmensa del pecado, de la revolución, y se aplican mucho más a la sexta época que a la segunda o a la tercera. Por supuesto. Y después las promesas se aplican a la sexta época, Filadelfia, que sería la débil pero fiel, entonces promesas, santidad, etcétera, las cosas que es buenas se aplican ahí. O sea, es muy misterioso, pero se consigue montar el chassé croisé, ¿cómo se dirá acá? Chassé croisé. Se va entrelazando y superponiendo cada una de las cosas. ¿Cómo se encaja una cosa con otra? Muy interesante. Entonces, claro, y quizás alguien ya puede estar asustado, que no sé qué va a suceder, que Dios va a castigar a buenos y a malos por igual. Es algo los buenos van a ser preservados. Y eso es algo lo interesante, doctor Miguel, porque uno recuerda, por ejemplo, yo se lo he narrado otras veces aquí en la... Los judíos en Egipto, por ejemplo, los 3 días de tinieblas, era sopa a los egipcios que perseguían a los judíos. Los judíos vivían en el sol, trabajaban, vivían perfectamente. Mientras están cayendo y los egipcios estaban en tinieblas, desesperados, estaban buscando las cosas. Las pestes no les pegaban a los judíos, pegaban solamente a los egipcios. Exactamente, Los hijos primogénitos de los judíos no murieron los hijos primogénitos de los egipcios. Interesante. Los castigos Dios los aplica con justicia a unos y no a otros, claro. Eso es interesante, y viendo la situación actual, algo más reciente, lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki con los sacerdotes, sacerdotes que estaban donde cayó una bomba nuclear que desapareció todo. Y estaban cerquita de la bomba. Estaban cerquita de la bomba. Pasó nada. Y la Virgen los protegió. Ellos decían, lo único diferente que nosotros hacíamos era adoración al Santísimo, comunión diaria y vivir día a día los mensajes de la Virgen de Fátima. Lo dicen, rezando el Santo Rosario.
todos los días como la Virgen pidió. Y ahora, murieron muchos católicos ahí. Hiroshima y Nagasaki eran ciudades católicas. Murieron muchos católicos, pero digamos quedaron sí, ellos. Claro, ahí son pequeñas muestras como perlas de la porque morir en el medio de un castigo puede ser hasta una bendición. San Pedro en la epístola de él dice que muchos judíos durante el diluvio universal que estaban muriendo, iban a morir ahogados, ante lo terrible de la escena, dice, realmente nosotros pecamos, y se arrepintieron y se salvaron. El castigo sirvió para mostrar el pecado y para mover al arrepentimiento y para poder salvarlo. Se salvó mucha gente. Y eso es interesante, también, la visión de Noé también, ¿no? Porque hay mucha gente que es fiel hoy en día, que lucha por nuestro Señor, que se priva de muchas cosas que lo pueden llevar al pecado, y la gente del mundo le dice, no, ustedes son tontos, ustedes están siguiendo la fe de por gusto, si todo se queda en esta tierra. Era lo mismo que las personas hacían cuando se burlaban de Noé construyendo el arca, diciendo, no va a venir nada de eso. Cuando comenzó a llover y no paró, y vieron el agua en el cuello. El famoso maldito Dios no castiga, ¿no? Dios no castiga, Dios sí castiga. Entonces, eso es una situación que... Nos quedan pocos minutos, yo quiero decir más una cosita antes que se acabe, que son los famosos 1000 años. Entonces acontece que ustedes se acuerdan que en el Apocalipsis hay escenas que se producen en el cielo y los acontecimientos que se producen en la tierra. Y las dos cosas van juntas, el cielo juzga, contempla, lamenta, glorifica a Dios, etc. Y el mundo avanza en esa historia de pecado y de perdón, lucha, etcétera, etcétera. Ahí Jesús en el caballo blanco que va avanzando en la historia cada vez más cubierto de sangre. Hay una de las escenas del capítulo 12 del Apocalipsis, aparece Nuestra Señora, que es aquella Nuestra Señora que tenemos en Quito, de Nuestra Señora alada, que es esa mujer que aparece, que tiene alas, es una prefigura de la Virgen Santísima, que combate al demonio. Y ella se refugia en el desierto, ¿se acuerdan? Se refugia 3 años en medio del desierto. Se interpreta eso, que ella se refugia con los que no han conocido las profundidades de Satanás. Y a partir de ahí ella va a triunfar. Por orden de Dios, entonces el anticristo va a ser destrozado, o la prefigura del anticristo, y va a reinarnos, dice el Apocalipsis, Jesús va a reinar durante 1000 años. Pero va a reinar no como dicen los herejes, que va a aparecer Jesús, y que va a reinar como si fuese un rey temporal. No, va a ser el espíritu católico que va a reinar durante 1000 años. Y eso es, en el Apocalipsis son los 1000 años, y en el mensaje de Fátima es el triunfo del Inmaculado Corazón. O sea que el Apocalipsis, como ustedes ven, termina con una gran promesa, con una gran consolación. Muy bonito. Denuncia, amenaza, promesa. Qué excelente, doctor Miguel. Ahorita yo creo que el tiempo se va pasando. Ya se acabó el tiempo, mejor dicho, ya tenemos que ir terminando, pero agradecerle mucho, doctor Miguel, por esto, favor, sobre todo por esa gran esperanza que nos deja a partir de esto, que lo de los 1000 años después podemos hablar en otro programa, porque hay varias herejías que se ponen contra esto, pero que es lo que se interpreta, lo que la Virgen nos prometió en el Buen Suceso, con el destronar, con que el derrocamiento de Satanás, que iba a ser destronado, que iba a triunfar nuevamente la Iglesia, que iba a ser restaurada la cristiandad, el triunfo del Inmaculado Corazón que habla de la Virgen en Fátima. Todas las apariciones marianas nos hablan de ese gran momento, y nosotros lo pedimos todos los días en el Padre Nuestro, cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, cuando decía, venga a nosotros tu reino. Ese Dios, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, venga a nosotros tu reino. Entonces, ese reino de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra es lo que hemos venido pidiendo ya hace más de 2000 años desde la redención, y esperamos con fidelidad, va cubiertos bajo el manto de María Santísima, que, como el doctor Miguel lo pone, es la que está en el centro de los acontecimientos que también se dan en el Apocalipsis, y es nuestra Madre del Cielo la que nos guía, pues, y nos protege con sus alas, bajo su manto, diríamos nosotros, para cobijarnos y mantenernos firmes en esta batalla por nuestro Señor Jesucristo. Y una cosita apenas que quiero insistir por última vez, porque creo muchas veces he insistido, los que lean eso, vean
presten atención a cómo el Apocalipsis da una sensación de inminencia de los castigos, de las promesas, de las consolaciones, porque vivimos 2000 años después, las cosas se avanzaron inmensamente. Muchísimas gracias, doctor Miguel, que la Santísima Virgen le ayude muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad. Nuestra Señora del Buen Suceso ruega por nosotros. Terminó.